Alcance Televisión y Radio Alcance presentan a continuación mensajes de inspiración. Para hoy el pastor de la Torre trae un mensaje muy interesante que edificará nuestras vidas. Y ahora vayamos al interior del auditorio del Centro Evangelístico de Agua Prieta para este mensaje que fue grabado completamente en vivo. Esperamos que usted tome nota y que lo que aprende el día de hoy sea de gran edificación para su vida. Estaba leyendo, hermanos, que hay un gran porcentaje de pastores. Increíble el porcentaje. Lo estaba leyendo, la cantidad por mes de pastores que están dejando el ministerio. Y si pastores están dejando el ministerio, ahora imagínate qué de las ovejitas. ¿Qué de las ovejitas que también ahora están a un nivel un poco más abajito? Si los que están arriba están abandonando, desertando. Entonces estoy aquí para compartir esta serie con ustedes y darles ánimo. La voluntad de Dios es que tú aceptes a Cristo, te arrepientas y seas fiel hasta la muerte. La voluntad de Dios es que perseveres. Dice Jesucristo, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Pero podemos preguntarnos, pastor, ¿habrá algún secreto, alguna fórmula para no caer de la gracia de Dios? Porque tú conoces gente que ha caído. Tú conoces gente que antes caminaba con Cristo, ya no camina con Cristo. Que antes predicaba a Cristo, ya no predica a Cristo. Que antes andaba con su Biblia, ya no anda con su Biblia. Gente que ha caído de la gracia de Dios. Todos conocemos gente así. La persona que a nosotros, a Marilu y a mí nos evangelizaron, la persona cayó de la gracia de Dios, hermano. Dejó a Jesucristo y luego lo mataron por andar en el camino de perdición. Entonces, ¿habrá alguna fórmula para no caer de la gracia de Dios? ¿Alguna receta? Sí la hay, garantizada de que si tú sigues esos 8 pasos, no vas a caer de la gracia de Dios. Están en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, donde les pedí ahorita que abrieran. Dice de esta manera el verso número 10: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice allí? No caeréis jamás. No vas a caer jamás. Alguien dirá, imposible. No, si la Biblia lo dice, hermanos, es porque es una verdad. Entonces, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, ¿haciendo qué cosas? Son 8 cosas que empiezan en el verso 5. Vámonos al verso 5, por favor. Ya estamos, así, a verso 5 dice: vosotros también, aquí está la primera cosa, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud. Lo primero que menciona allí, para no caer, tú necesitas tener fe. Digan todos, fe. Ok, ¿fe en quién? Fe en Jesucristo. No una fe distorsionada, una fe torcida. Fe en la palabra de Dios. Judas, hermanos, no vayan para allá, pero el último libro en la Biblia antes de Apocalipsis, ¿sabes lo que la recomendación que da? Es esta la recomendación, el verso 3, porque nomás es un capítulo. Dice así Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ves? Ya la fe fue dada a los santos. Aquí está la fe que tenemos que tener nosotros. No fe en otro libro, no fe en otras historias que no son ni bíblicas. Entonces, no quieres caer de la gracia de Dios, necesitas tener fe en la palabra que ya fue dada a nosotros. Gálatas. Ahí en Gálatas dice el apóstol Pablo de esta manera, fíjense nomás como dice en el capítulo 1, verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, puesto bajo maldición.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea puesto bajo maldición. Yo no tengo negocios, hermanos, predicándoles otro evangelio, otras historias, otros cuentos, otras teorías, porque yo no quiero ser puesto bajo maldición. Y dijo el apóstol Pablo, aun si un ángel baja muy glorioso, y han bajado, dicen que se han aparecido ángeles y han enseñado otras maneras para llegar al cielo, pues dice el apóstol Pablo, caiga bajo maldición. Ya no se puede cambiar la manera de ser salvos. Entonces, ¿quieres no caer de la gracia? Pon tu fe en Jesucristo, pon tu fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y alaban al Señor. No le vas a errar. Dale un aplauso de bendición al Señor. Pero no es bastante tener fe, hay que ser moldeados también. Por eso dice allí en segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 5, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué le vas a añadir a la fe que tú tienes en Jesucristo, en su palabra? Virtud. Diga virtud un poco más fuerte. ¿Qué? Virtud. Ahora, ya los que están viniendo aquí saben lo que es la virtud. Ya saben, pero la gente nueva no. ¿Qué es virtud? ¿Buen qué? Buen comportamiento. Eso es virtud, hermanos. Buen comportamiento. Entonces, no es bastante tener una fe correcta. A esa fe, hombre, le tienes que añadir virtud. Mujer, le tienes que añadir virtud. En otras palabras, tienes que añadirle buen comportamiento a esa fe. Porque si tienes una fe muy grande y traes mal testimonio, traes mal comportamiento, hermanos, son dos fuerzas que están chocando. ¿No quieres caer de la gracia de Dios? Ten una fe en Jesucristo, ten una fe en su palabra, pero no andes dando mal testimonio, si no te vas a ir para abajo. Entonces podemos añadirle virtud, añádele buen comportamiento, pero no es bastante el buen comportamiento. Segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 5 dice enseguidita, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué le debes de añadir? Conocimiento. Ya saben por qué necesitamos conocimiento, ¿verdad? Porque en el libro de Oseas capítulo 4 verso 6 Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tal vez tenían fe, tal vez tenían virtud, buen comportamiento, pero vinieron las sectas, las doctrinas erróneas, el Islam, el hinduismo, y como mi pueblo no tenía conocimiento, ¿cuántos cristianos se han ido, hermanos, al Islam? Porque no tienen conocimiento. Y sabes una táctica que usa el Islam, se los voy a decir aquí, gracias a Dios que no tenemos problemas con el Islam, pero ¿sabes qué táctica usan ellos? La Biblia. Agarran la misma Biblia, agarran el mismo Nuevo Testamento. Ellos te conocen tremendamente la vida de nuestro Señor Jesucristo, y para convencerte para que te vayas al Islam, te citan lo que dijo el Señor Jesucristo. Ah, pero qué astucia, como la serpiente antigua. Nomás te citan porciones donde Jesucristo se humilla y reconoce al Padre como Dios, y ellos se basan en eso para decir que Jesucristo no puede ser Dios. Mira lo que Él mismo dijo, escucha lo que Él dijo, y te dicen en San Juan capítulo fulano y verso fulano, Jesús dijo eso, por eso Él no puede ser Dios. Pero hermano, estamos obligados a creer todo lo que dijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que dice la Biblia y todo lo que dice Jesucristo. Y ellos no te mencionan lo que dice Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él dice, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso no te lo van a mencionar. Nomás cuando dice el Padre mayor que yo es. Así, detallitos así. Te usan la misma palabra de Dios para confundir, como el diablo la quiso usar con Jesucristo. Por eso a la fe le vas a añadir, ¿no quieres caer? Buen comportamiento. Marido, buen comportamiento. Esposa, buen comportamiento.
Al buen comportamiento le vas a añadir conocimiento para que no te confundan las sectas, para que el diablo no venga a engañarte. ¿Cuánto dicen amén? Por eso yo te quiero aquí. Yo te quiero en la iglesia los días de culto, para que puedas crecer en conocimiento. Si estás de acuerdo, dale un aplauso al Señor Jesucristo. Pero no es bastante. Esas 3 cosas son 8 para que nunca caigas de la gracia de Dios. Seguimos leyendo el verso 5. Dice de esta manera: añadid, y es en segunda carta de Pedro. Me van a disculpar, ahorita dije primero al principio, segunda carta de Pedro. Dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, ahora al conocimiento le vas a añadir dominio propio. En otras palabras, mira, el mismo mundo secular nos habla de la importancia del dominio propio. Yo no sé si todavía salen esos anuncios que salían mucho tiempo atrás, de que tenías que contar hasta 10. ¿Se acuerdan? Que contaras hasta 10 para que no explotaras en ira, en enojo. A eso se le llama dominio propio. Entonces, es bueno tener buen comportamiento, pero si no tienes dominio propio, es como una bomba de tiempo. Mientras no explota la bomba de tiempo, buen comportamiento, una dulzura la mujer, una dulzura el hombre, hasta que no le pica donde duele, ¿verdad? Entonces tenemos, hermanos, que tener cuidado con el dominio propio. Yo he hablado, hermanos, sobre el dominio propio, la importancia que jóvenes y jovencitas lo practiquen, la importancia que en el matrimonio, hermanos, se practique el dominio propio. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones afuera, y cuando va el varón caminando y vienen unas muchachas y con minifalda, ahí tiene que ejercer dominio propio. ¿Qué es ejercer dominio propio? Tú sigues en tu camino. ¿Qué es no ejercer dominio propio? Y chocas contra el poste que estaba ahí, ¿verdad? Eso es no ejercer dominio propio. Yo una vez no ejercí dominio propio y choqué, hermanos. Pero no es como ustedes la piensan. Iba en una bicicleta. Era un niño de 12 años. Iba en mi bicicleta en Pico Rivera, California. ¿Y a qué no sabes qué? Iba un avionzote volando por arriba. Y me encantan los aviones. Y yo iba viendo el avión en bicicleta hasta que me estrellé con un carro, salí volando por ir viendo. Bueno, no era problema de dominio propio, nomás estaba distraído. Pero ya en las cosas aquí, hermanos, tenemos que tener cuidado. La mujer de ejercitar dominio propio, el hombre de ejercitar dominio propio, tener mucho cuidado. Luego, al dominio propio, ¿qué le vamos a agregar? Dice de esta manera: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio le tenemos que agregar paciencia. Ahora, la paciencia nos va a ayudar para no caer de la gracia de Dios. El dominio propio nos va a ayudar para no caer de la gracia de Dios. Controlar la ira, hermanos. No tener cuidado. Y ¿sabes qué? Antes de ir a esto de la paciencia, hay personas, hay varones que en veces pueden tener un temperamento un poco, ¿verdad? Ay, que explota. O la mujer. Y muchas veces el cónyuge, la esposa, sabe cómo detonar esa ira. O el esposo sabe cómo detonar esa ira. Y si tú tienes dominio propio, no la vas a detonar. En otras palabras, llegaron con un consejero matrimonial, una pareja que se andaban divorciando. ¿Por qué se andan divorciando? Dijo la mujer: porque él sabe bien que no me gusta que me diga albóndiga. Me dice albóndiga, yo me enojo. Y luego le dijo el consejero: ¿y te dijo albóndiga? Me dijo albóndiga con patas, peor todavía. Hizo que estallara la mujer. En otro caso de consejería, era el problema igual, pero ahora era al revés. La mujer sabía bien que al esposo, como estaba muy cachetón y gordito, no le gustaba que le dijeran rano, o sea, rana, pero rano, ¿ver?
Y si la mujer decía rano, se enojaba él y le andaba picando todo el día. Y fueron a la situación del divorcio y le dicen al hombre: ¿y te dijo rano? No me dijo rano, pero andaba todo el día rivet, rivet, rivet. Así andaba haciendo la mujer, rivet, rivet, rivet. Y explotó. Entonces, hermano, no le piques. Si tú sabes que a tu marido algo lo molesta, hermana, usa dominio propio. Ten mucho cuidado, ¿verdad? O varón, si hay algo que tú sabes que a tu esposa la hace enojar, usa dominio propio, no la hagas enojar. Entonces aquí nos ponemos los dos a prueba, ¿verdad? El hombre y la mujer. Dominio propio. Pero al dominio propio, para no caer, hay que agregarle, hermanos, paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es sinónimo de perseverar, de seguir adelante, sinónimo de sufrimiento. Te voy a decir algo: para ser salvos necesitamos paciencia, porque el Señor te salva el día que te arrepientes, pero no te lleva al cielo, te deja en la tierra. Y Él dijo: el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, ya eres salvo aquí, pero ahora hay que perseverar. Retén esa salvación y vas a ser salvo, porque muchos a la mitad han tirado la toalla. Cuando la mujer se arrepiente y el marido, hermanos, no quiere dar su brazo a torcer, ¿qué necesita esa mujer? Paciencia, esperar que Dios haga la obra, o viceversa. Cuando una persona está enferma y se ora por esa persona y no sana, ¿qué necesita? Paciencia, esperar en el milagro de Dios. ¿Ves? La paciencia es muy importante. No quieres caer de la gracia de Dios, necesitas paciencia. Estamos viendo algunas cosas que son importantes para nunca caer de la gracia de Dios, pero todavía no estamos al final. Vamos a ver el verso 5. Otra vez vamos a continuar. Dice ahí: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Ahí está, piedad. Digan piedad, es lo número 6. Todas estas cosas, hermanos, son prácticas, no son cosas sobrenaturales que tú no puedes hacer. ¿Qué es piedad? Piedad es un respeto por Dios, hermano, un respeto por su palabra, por sus mandamientos. Eso es piedad. Y si tú respetas la nación, no me digas que no puedes respetar a Dios. Si respetas las leyes de la nación, un semáforo que se pone en rojo, lo respetas. ¿Por qué no vamos a respetar la palabra de Dios, hermanos? Entonces, cuando una persona se la lleva quebrando la palabra de Dios, tú sabes que Dios te dice, mira qué ejemplos tan prácticos te pongo. Dios te dice, marido, que ames a tu mujer, mujer, que ames a tu marido. Cuando no lo practicamos, Dios te dice, asiste a la casa de Dios, no dejando de congregarnos. Cuando no practicamos, no estamos respetando la palabra de Dios. Entonces, hay tantas cosas importantes que la Biblia nos enseña de esta vida, y nosotros tenemos que tener piedad, o sea, respeto por Dios y respeto por sus leyes, por sus mandamientos. Teniendo respeto, hermanos, añadiendo todas estas cosas, dice la Biblia, nunca vas a caer de la gracia de Dios, de la salvación. Pero faltan dos cosas más para nunca caer. Vamos a ver qué son las otras dos cosas. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Esa es la séptima cosa. No queremos caer de la gracia de Dios, necesitamos afecto fraternal. ¿Ves? Piedad es respeto por Dios, amor por Dios y sus leyes. Afecto fraternal es un amor, hermanos, entre hermanos de la iglesia. No estar de pleito
con media iglesia, ¿verdad? Eso no te va a ayudar a perseverar. Mucha gente, hermanos, ha caído de la gracia de Dios porque empieza a fabricar, hermanos, ideas aquí acerca de cierta persona. No le caigo bien, o del pastor, no le caigo bien al pastor. Todo lo que predica, lo predica por mí. Ya de seguro le fueron con el chisme, porque todo lo que predica. Y luego cuando predicaba volteaba y se me quedaba viendo, así que empecé, no sé ni a quién ver, me pongo, en vez digo, apaguen las luces. Entonces es tan importante, hermanos, el afecto fraternal, tener amor entre hermanos. En la Biblia, en lenguaje sencillo, describe de esta manera afecto fraternal: estimar a sus hermanos en Cristo. Es tan importante, hermanos, tenernos amor unos a otros. Incluso es un termómetro para saber si somos salvos, si nos estimamos, si tenemos este afecto fraternal. Es un termómetro. Si no me lo cree, abra su Biblia en San Juan capítulo 4, por favor. Primera carta de Juan, perdón, capítulo 4. Vaya para allá. Subraye este verso. Es un termómetro. Aquí sabemos, hermanos, si somos salvos. Es una prueba si tenemos afecto fraternal, si nos amamos unos a otros. ¿Ya lo tiene? ¿Qué tal si va en San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4? ¿Qué tal si va al verso, capítulo 3, dije 4, perdón, váyase al capítulo 3. ¿Qué tal si va al verso 14? A ver, ¿qué le parece? Vea lo que dice ahí. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué cosa? En que amamos a los hermanos. Está hablando de los hermanos en la fe. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo la ve usted? Más claro no se puede hablar, ¿verdad? Por eso, hermanos, la iglesia debe de tener amor. Debe de haber amor. Pero el diablo, hermanos, va a tratar de dividir la iglesia. Va a tratar de poner a unos contra otros. Y eso no es correcto. Ahora, para no caer de la gracia de Dios, tú no puedes estar en ese tipo de actividad de que estás en contra de tu prójimo, en contra de tu hermano en Cristo, de tu hermana en Cristo, sino tú debes de amarlos, tú debes de bendecirlos. Eso te va a ayudar a nunca caer de la gracia de Dios. Pero si andas con celos, con pleitos, con habladas, ¿verdad? Eso te va a quitar la espiritualidad, te va a enfriar, va a hacer que se aleje de ti el Espíritu Santo y eres propenso a caer de la gracia de Dios. Ahí mismo en primera carta de Juan, capítulo 4, vaya, se verá al verso 7 para que vea lo que dice allí, hablando de ese tipo de amor que debemos de tener. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces vea usted la importancia del afecto fraternal, porque una de las cosas era que tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Pero si no tienes amor, podrás tener conocimiento de la Biblia, podrás tener fe grande, es otro elemento para no caer de la gracia de Dios. Dominio propio, virtud, perseverancia. Pero hermanos, si no amas, necesitamos un bautismo de amor, la iglesia. Si no nos amamos unos a otros, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Hemos conocido misterios, hemos conocido la palabra de Dios, pero no hemos conocido lo más importante: no hemos conocido a Dios.
Y estas son cosas importantes, hermanos, que tenemos que tomar mucho en cuenta. No queremos caer de la gracia de Dios. Y disculpen que voy tan rápido, nunca me gusta ir tan rápido, pero ahorita lo estoy haciendo. Entonces necesitamos, como dice aquí, afecto fraternal. Váyase al capítulo 3, primera carta de Juan, porque aquí nos da una gran sorpresa el apóstol Pablo en el verso 10 y en el verso 11. Dice de esta manera, hablando del amor: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que aquí hay dos cosas: hijos de Dios e hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? A ver, en que los hijos del diablo andan adulterando, andan matando. ¿Esos son los hijos del diablo según este texto? A ver, no. A ver qué dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y luego el verso 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, no queremos caer de la gracia de Dios, hermanos. Quita de tu mente, de tu corazón, cualquier espíritu de ira, de enojo, de división, de pleito, de celo que pudieras tener contra tu hermano o tu hermana en Cristo. Tenemos que echar fuera todas esas cosas y vernos. ¿Sabes cómo debemos de vernos? En los que somos cristianos, debemos de vernos con los ojos de Jesucristo, vernos como Él nos ve a nosotros y amarnos. Y si alguien ofendió a alguien, debemos de perdonar. Pero esa no nos da una licencia para, hermanos, vengarnos, o no nos da una licencia para seguir ofendiendo a otras personas. Si alguien ofendió, pues ya me perdonaron y voy a seguir ofendiendo. No, porque el que no ama no ha conocido a Dios, y tú quieres tener la vida eterna. Ahora, este amor, este afecto fraternal, hermanos, no es solo para hermanos y hermanas de una iglesia, no solo es para una iglesia, una congregación. Dentro de las congregaciones se necesita tener este tipo de amor para no caer de la gracia de Dios. Pero también, hermanos, afecto fraternal habla de ir afuera de estas cuatro paredes y también tener amor para tus hermanos y hermanas de otras iglesias. Si alguien, porque es de otra iglesia, hermanos, y creen igual realmente que uno, y nomás que la iglesia se llama de otra manera y hay otro pastor, si personas de otras iglesias que tienen la misma fe no pueden saludar a alguien, no pueden convivir con esa persona, no pueden confraternizar con esas personas, porque no son de nuestro concilio. En una vez le preguntaron a un pastor: pastor, va a haber un congreso para mujeres, ¿podemos ir? Y esta mujer que preguntó, cada año iba a ese congreso, pero se estaba congregando en otra iglesia que creían igual, hermanos. Y la iglesia donde iba a ser el congreso no era conflictiva, era una iglesia humilde. O sea, no andaba de pleitos con nadie, ni queriendo sacar gente de otras iglesias. Y le preguntó a esa persona de la otra iglesia, a esa mujer: pastor, ¿podemos ir al congreso allá? Y el pastor, y esta es una historia real, le contestó: no, porque no son de nuestro concilio. Hermano, eso de los concilios eso no es algo que Dios ha instituido, ¿verdad? Y está bueno si hay concilios, pero el concilio no debe de separarnos, de dividirnos, de no permitir que practiquemos el afecto fraternal, porque la Biblia así lo enseña, porque no son de nuestro concilio. Entonces, si alguien va a una iglesia y no puede saludar a alguien porque no son de su concilio, algo está muy mal con esa fe que le están enseñando allí, y debe de mejor obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bendicen a Dios por eso.
obedezca la palabra de Dios. En una ciudad, había confraternidades. Un pastor invita a otro pastor a una confraternidad de iglesias, de todas las iglesias. Dijo: voy a pedir permiso. Pidió permiso, ya que no sabe qué. Le dijeron: no puedes ir a confraternizar porque no son de nuestra denominación. Entre nosotros sí, pero con ellos no. No, hermano, el Señor no quiere eso, porque somos un cuerpo. Cuando Cristo venga por su iglesia, no se va a llevar una denominación nomás y dejar a los demás. Él no va a ver ni denominaciones, hermano. Él viene por los que están lavados en la sangre de Jesucristo, en la denominación que estén, y se van a ir con Él, hermanos. Y resulta que el pastor le dice al otro pastor, historias reales. Lamentablemente, hermano, o sea, podemos jugar con ustedes, porque había una liga de béisbol y estaban en la liga de béisbol de las iglesias. Podemos jugar con ustedes, pero no podemos adorar con ustedes porque no nos los permiten. Vea usted, hermano, el mandamiento del hombre por encima del mandamiento de Dios. No queremos caer de la gracia de Dios. Tenemos que quitar ese tipo de conceptos, de ideas, y tenemos que tener lo que la Biblia dice: afecto fraternal. Vea en pantalla lo que dice Lucas 11:17. Dice de esta manera Jesucristo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no estar divididos. Estamos en diferentes iglesias, pero el amor de Dios nos debe de unir. Y aquí en Agua Prieta, personalmente, hermanos, tenemos una alianza de iglesias donde invitamos a las iglesias a confraternizar. Les invitamos. La semana que entra va a haber hasta un desayuno para los pastores, gratis. Entonces tratamos de tener ese compañerismo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Hace 2 semanas el hermano Wong tenía su programa en televisión y lo estaba viendo yo en Douglas, y estaba hablando sobre que ya viene la estación de radio, y estaba hablando de alcance de televisión, y ¿sabe lo que dijo? Que me captó la atención. ¿Sabe usted por qué Dios ha bendecido mucho al pastor José Luis de la Torre? Porque es una persona que busca la unidad de las iglesias, de confraternizar, de unirse. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que allí es donde envía Dios bendición, cuando logramos ese tipo de compañerismo. Así lo dice el Salmo 133. Allí envía Jehová bendición. Pero divididos, hermanos, el reino va a caer. Y lo hemos querido hacer, y lo estamos haciendo, juntando las iglesias para confraternizar, para convivir. Ya viene una marcha, hermanos, para todas las iglesias, y nosotros ahí vamos a estar, la marcha para Jesús, para levantar el nombre de Jesucristo en alto. Va a ser el único propósito de todas las iglesias, unirnos con ese objetivo. Entonces, queremos, hermanos, permanecer y no caer de la gracia de Dios. Entonces, qué importante es tener afecto fraternal. Séptima cosa, para no caer de la gracia de Dios. Y yo quiero hablarle el día de hoy para aclarar esta situación del afecto fraternal, sobre la importancia de congregarnos en una iglesia. Qué importante es eso, porque si una persona no se congrega, ¿cómo va a tener afecto fraternal? ¿Cómo? La importancia de que una persona se congregue para practicar esta séptima característica, para nunca caer de la gracia de Dios. Tener afecto fraternal. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a irnos al último bien rapidito, mientras entran las clases. Lo octavo, hermanos, para nunca caer de la gracia de Dios, dice de esta manera, 2 de Pedro 1:5: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cuando habla de amor, hermanos, porque alguien puede decir que no estaba hablando de amor el pastor hace ratito. La palabra aquí amor, ¿a que no sabes qué palabra es en el griego? Agape.
no es amor fraternal. Amor fraternal es fileo. El afecto fraternal, fileo, entre hermanos. Pero cuando menciona la palabra aquí amor, está mencionando en el original la palabra agape. Entonces, ¿con qué cierra los 8 puntos para nunca caer de la gracia de Dios? Empieza con fe en Dios, en su palabra, y hay muchas cosas importantes. Y cierra con que tenemos que agregarle a todo eso agape, amor, o sea, el amor de Dios. Debe de estar envuelto en esto el amor de Dios, un amor que va más allá que el amor fraternal, el amor de Dios. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:5 que Dios ya nos ha dado ese amor de Dios, pero en veces no lo usamos. Es un amor que viene de lo alto, hermanos. Dice de esta manera Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ya se nos ha dado ese amor de Dios, pero en veces por tantos quehaceres, por tantos problemas, no usamos el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva más allá que el amor fraternal, nos lleva a amar a Dios, a adorar a Dios, a bendecir a Dios, y nos lleva más allá del amor fraternal, nos lleva a amar aún a aquellas personas que no son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos llama, ese amor nos mueve a orar por esa gente, a bendecir a esa gente, a pedir la salvación por esa gente. Entonces, porque una cosa es tener amor entre nosotros, pero ¿qué de los que están allá afuera? Y cuando una iglesia no tiene ese amor, ¿a que no sabes qué? Nomás piensa en ellos. Allá los de afuera que se vayan al infierno. ¡Ay, qué feo está eso! No quieren activar, no quieren alcanzar a los perdidos. Por eso esta iglesia, hermanos, gracias a Dios, Dios nos ha dado el crecimiento, porque no hemos pensado nomás en nosotros, queremos tener la mente de Cristo, y Él piensa también en los que están allá afuera, porque Él murió por todos para salvarlos. Y allá estábamos nosotros también, y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso creemos que Él también va a tener misericordia de los que están sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén y bendicen al Señor? Entonces, una iglesia, hermanos, que no tiene lo último, amor, no va a crecer. O sea, el amor de Dios, el amor que te mueve a salir de las 4 paredes. Porque en veces el diablo, hermano, va a estar ahí provocando que no haya ni afecto fraternal, pleitos en la iglesia, juntas en la iglesia, juicios en la iglesia, y allá afuera la gente perdiéndose. Pero cuando hay amor fraternal, hermanos, quedamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Libres. Y la unión hace la fuerza cuando hay ese amor fraternal. Y luego todos unidos, si tenemos lo último, que es amor, en otras palabras, amor ágape, el amor de Dios, vamos a poder, hermanos, amar a Dios, y vamos a pensar en los que están allá afuera, porque vamos a tener ese amor que Dios tiene por ellos. Póngase de pie, por favor, el día de hoy. La semana que entra voy a estar cerrando, espero, esta serie, porque hay otras cosas aparte de estas 8 cosas que queremos analizar, que vamos a encontrar ahí mismo en ese capítulo, cosas importantes. Pero póngase de pie, por favor, si es tan amable. Usted, si ya está caminando con Cristo, no quiere caer de la gracia de Dios. Lo primero que quiero que haga es que le pida perdón si ha pecado contra Él, ahí donde usted está. Examínese. Mientras el pueblo de Dios examina, si usted todavía no le entrega su vida a Jesucristo, hoy lo puede hacer, ahí donde usted está. Tome una decisión por Jesucristo ahora. Quiere tener la vida eterna, haga conmigo una oración. Cierre sus ojos y diga: Señor Jesús,
Te pido perdón por toda ofensa que he hecho contra ti. Te pido salvación. Te acepto como mi Salvador, Señor Jesucristo. Perdóname mis pecados. Y Señor, dame una nueva vida, porque quiero vivir para ti de hoy en adelante. Amén. Gracias, Señor. Ahora, en este momento, hermanos, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a guardar estas cosas para nunca caer. Cierre sus ojos un momentito. Yo le voy a mencionar y usted ahí va a hablar con Dios. En primer lugar, pídale a Dios fe. Dígale: Señor, aumenta mi fe. Y usted diga: pongo mi fe en Jesucristo. Usted ponga su fe en su palabra, porque son 8 cosas para nunca caer. También dígale: Señor, ayúdame a tener buen comportamiento. Eso le va a ayudar a no caer. Buen testimonio. Pídale eso: ayúdame, dígale. También dígale: ayúdame a crecer en conocimiento. Eso le va a ayudar para no ser confundido, confundida. Pídale: Señor, ayúdame a crecer en conocimiento, a interesarme en tu palabra. Luego también pídale al Señor dominio propio. Y en este dominio propio, en este momento, ate cualquier espíritu de ira que pudiera haber en usted, cualquier espíritu de desobediencia. Ate cualquier reflexión mala. Y dígale: Señor, ayúdame a ejercitar dominio propio. Y luego pídale al Señor paciencia, porque es importante todo esto para nunca que usted caiga de la gracia de Dios. Dígale: dame paciencia, dame perseverancia, Señor. Ayúdame a seguir adelante en las buenas y en las malas. Y ahora dígale: Señor, ayúdame a tener respeto por ti y por tu palabra. Eso es piedad, porque añadiendo piedad a todo esto nunca va a caer de la gracia usted. Ayúdame, dígale, a tener respeto, reverencia por ti y por tus leyes, tus mandamientos. Y luego dice su palabra que para no caer tienes que tener amor fraternal. Dile: Señor, lléname de ese amor para mi hermano, para mi hermana, Señor. Quita de mí cualquier odio. Quítalo, Señor, porque me quiero salvar, quiero perseverar. Y dame amor para mi hermano, para mi hermana. Y a este amor, dice su palabra, que le tiene que agregar el amor ágape, el amor de Dios. Dígale: Señor, dame ese amor. Dígale: bautízame en tu amor, para pensar como tú piensas, para amar no solo a mis hermanos, sino a los que están afuera también. Interesarme en la salvación de ellos y amarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo declaro esa ayuda, esa bendición para cada persona entre nosotros, y te doy gracias. Gracias, Padre. Creo, Señor, que esto les va a ayudar para no caer jamás en Cristo Jesús. Amén. Cierro de esta manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. La segunda parte dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos lo reciben? Dale un aplauso al Señor. Dios les bendiga. Este ha sido su segmento, Mensajes de Inspiración, a cargo del pastor José Luis de la Torre. Mensajes de Inspiración pueden ser vistos de lunes a viernes 2 veces por día, a las 9 de la mañana, 11 hora centro, y 11 de la noche, 1 de la mañana hora centro, a través de Alcance Televisión y Radio Alcance en Agua Prieta, Sonora, México. Si usted desearía el mensaje de hoy, lo puede adquirir en formato de CD, DVD o en forma digital, ordenándolo en la librería Agua Viva, ubicada en calle 18 y avenida 3 en Agua Prieta, Sonora.
Para las personas que viven fuera de la ciudad, la forma más práctica para ordenar sigue siendo la convencional, a través de vía telefónica, llamándonos a la alada 633-338-3278 o desde la Unión Americana al área 520-364-8715. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.